Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un nuevo intento, Miguel, Sebastián, Sí, España, Argentina. Es complicado hacer esto, gente, se corta sí, mucho sí, la sí. comunicación, tenemos muchos problemas técnicos, pero bueno, acá estamos. Ujú. Esperemos que nuestro primer intento les haya gustado. Hicimos Breaking Soul, lo tienen ahí en nuestro canal. Queremos agradecer profundamente a todos nuestros pequeños seguidores o suscriptos y que nos han dado palabras tan lindas, tantos comentarios, y sabiendo también que en algún momento van a aparecer de los otros, ¿no? Pero Claro. bueno, tiene que haber un poco de sal en la vida porque si no, todo suena muy dulce y Sí, es no cierto. se cree, ¿no? Mm. Bueno, entonces, vamos por más. Sí, un momento, yo quería decir una Sí, cosa, y es dale, que, Miguel. perdón si el contenido no ha ido fluyendo en el canal tan, tan repetidamente, pero esto es debido a que no todos tenemos el tiempo, ninguno de los dos tenemos el tiempo necesario para estar creando contenido para vosotros. Y podemos hacer esto cuando buenamente podemos, ¿sabes? Y hay que tener también en cuenta mucho es el cambio de horario, cuando podemos encontrar un hueco juntos para grabar un programita de estos que dura Totalmente. bastante tiempo, además de todo el trabajo de postproducción, digamos, ¿sabes? Que deba armar cada programa. Así que Tenemos era que solo decir pensar eso. que Claro. allá son cerca de las 6 de la tarde, ¿no? Son las 6 menos 5, sí. Claro. Acá él está en España, en Extremadura, son 6 menos 5 de la tarde. Claro, Yo soy argentino, estoy acá en Argentina, 2 menos 5 de un sábado. claro. Imagínense, ¿no? El uso horario, las complicaciones y demás. Pero nos gusta tanto que acá Claro, estamos igual, ¿ok? exactamente. Y la idea es hacer un ciclo, Sí, por supuesto. un compendio de, a nuestro gusto, las películas que podemos mencionar, desgranar a nuestra manera, acerca de directores famosos, o sea, películas famosas de directores famosos. Obviamente que van a decir, che, ¿por qué no pusiste tal película? ¿Por qué no pusiste tal otra? Porque Claro, elegimos uno que tiene más de 30 películas en su haber. claro, claro, exactamente. Elegimos a Spielberg, Y no hay ¿sí? tiempo. Y es complicado decirle a Sí, Spielberg, te sí, saco esta, ¿qué hacemos? claro, O sea, no se puede sacar una claro, película. Entonces, exactamente. lo elegimos más que nada, no porque sean las mejores, sino porque creemos que tienen algunos puntos en común, algunas, Sí, que ya vamos a ir desgranando, sí, sí. pero además porque son obras maestras. O sea, no es Mm, que son cosas que son eh, tremendamente efectistas, ¿no? Son cosas muy simples, mm. exceptuando una que vamos a decir al final. Sí, sí, Esa es la gran sorpresa que vamos a decir al final. por supuesto. Vamos a empezar década del 70, Ujú. un muy joven Spielberg Sí, que consiguió, vayan a saber cómo, que le produzcan ujú. la gran tiburón, Jaws, Exactamente. En el año 1975, 75, ¿no es exactamente. cierto? En una década en que Sí. La segunda película de Steven Spielberg exacto, después de Duel del 72. Se llama exacto. Un diablo sobre ruedas. El diablo sobre ruedas, sí. Y sí, esa película además no fue en cine, sino que fue un telefilm, pasó por Exactamente, televisión exactamente. y después se consideró como película. Sí, sí. Pero la primera realización que hizo Spielberg no es Tiburón, Eh, Sí, es Duel, ¿ok? exactamente. Que de casualidad por ahí algo podemos llegar a contar más Sí, adelante. a lo mejor sí. Muy bien, estamos en Tiburón, Ujú. la bestia. ¿Qué pasa con este tiburón? Este tiburón aparece en el estado de Massachusetts, en un lugar que es en Nueva Inglaterra, al noreste de Inglaterra, y es como un lugar, como un compendio de diferentes balnearios, ¿no? Que se llama Isla Martha's Vineyard. En este lugar aparece una pequeña localidad que no existe, que se llama Amity, que casualmente Amity quiere Sí, decir amistad, está. y no casualmente es una de las películas de Spielberg que hizo más adelante, Ujú. Amistad, acerca de la libertad, del racismo, etcétera, etcétera, que me encantó además.
Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de Jaws. ¿Cómo arranca Jaws? Jaws aparece en medio de una noche donde hay adolescentes, un fogón, música, alguna otra cosita que más, y de repente una parejita empiezan a separarse del resto, Sí. hablando así como hacen los adolescentes, tiqui, 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 y la chica empieza en un largo traveling, empieza a ir sacándose la ropa, poniéndose contenta y yendo hacia el agua, y sabemos que en el agua Claro. algo ocurre, ¿no es cierto? Sí, exactamente. El muchacho está tan borracho, no está coordinado, y mientras se saca la ropa, exacto, mientras se saca la ropa, estando sentado en el borde de la playa, queda ahí, pobre. Entonces, nuestra víctima, nuestra primer víctima, se arroja ahí a ese escenario, y la verdad que es una escena muy, muy fuerte, muy interesante, que no se ve nada, porque no se ve nada, pero uno de los aspectos más importantes de esta película es que hace lo mismo o utiliza un recurso muy singular y muy parecido al que usted utilizaba en Duel, ¿no? Hasta cierto punto de la película, que será hasta... La persecución. No, me refiero a la omisión, a la ocultación del peligro. No acabas de ver del todo lo que está pasando ahí, ¿sabes? Como te pasaba no mostrarlo. Exacto. Para sugestionar de alguna que otra forma al espectador. Exacto. Para ponerle en tensión, en suspense, de cara a luego llevarle la sorpresa hacia la segunda parte, a partir de la segunda parte de la película. Y esto lo hace también en Duel, en un diablo sobre ruedas. El camión. El camión, exactamente. No vemos en ningún momento de la película quién está conduciendo el camión, ¿sabes? Lo que le da un aire súper terrorífico y sobrenatural, ¿sabes? Bueno, ocurre igual que en el Tiburón. O sea, vos empezás a ver el hombro, los anteojos, las botas, pero nunca lo ves entero a quien comanda el camión. No, y en Tiburón no ves el rostro del personaje, ¿sabes? Toda la película, pero no lo identificás. Exactamente. Exacto. Ves que es el mal, pero el tiburón finalmente, ya por narices, el director Steven Spielberg lo tiene que enseñar, ¿sabes? Porque si no sería un poco... muy efectista en ese sentido de crear suspense, crear tensión en el espectador en ciertas escenas, pero ya en el clima de la película debe enseñarlo, ¿sabes? Es cuando los tres personajes, que ya contaremos más adelante, se enfrentan a la bestia. Y nada, un momento, sí. ahora te dejo hablar. Dale. Yo para prepararme este especial, pues me leí este libro en verano de Steven Spielberg. Mostralo bien. Sí. Ahí está, perfecto. Del cine fantástico de Spielberg, Padres ausentes, niños perdidos. La verdad es que me ha encantado, es un ensayo que habla de ese tema, de ese conflicto paterno-filial que después lo vamos a abordar en profundidad, porque requiere algo más que comentarlo y nada más. Exactamente. ¿Sí? Y la verdad es que este libro está en Amazon y la verdad es que me ha gustado muchísimo. O sea, este libro de Alba en ese sentido es o sea, ya ha aparecido bastante en YouTube, en diferentes canales, pero es algo a reseñar y para prepararme un poco esto he cogido bastante de este libro, así que yo lo recomiendo bastante. Perfecto. Yo no lo leí, así que voy a ver cómo lo consigo para poder leerlo, porque me gusta mucho Spielberg y me gusta leerlo. Lo que decía era de que al haber tomado el mismo concepto de mostrar al asesino por partes y no directo, en esta película tiene una característica muy particular que tiene que ver con la montadora, que después vamos a ver más adelante, de Verna Fields, que además ganó el Oscar por el mejor montaje en ese momento. Sí. Estamos hablando de que en una industria aparece una mujer, ¿no es cierto? Sí. O sea, tiene que ser muy buena. En el 75. Claro, sí. Pensemos en una sociedad machista. Exactamente, no estamos hablando de ahora, en el que poco a poco el feminismo pues sigue abriendo paso. Exactamente. En una industria
que de forma, por norma general, siempre ha sido bastante prohibitiva con el género femenino. Totalmente. Hay mucho techo de cristal en cierto sentido, en diferentes puestos para el género femenino de aquí hace Total. 30, 40 años, y eso es algo que hay que reseñar y hay que aplaudir, por supuesto. Ahora mismo vemos un montón de directoras que están sacando buenas películas. Bien. Y eso es algo que hay que agradecerlo, sinceramente. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, la manera de mostrar esta primer víctima es lo que define cómo va a ser la película. Va a ser suspenso. Total. O sea, está considerada terror, vamos a decirlo así. Está considerada pero yo diría que no, ¿eh? Yo diría que no. Una mezcla muy bien equilibrada de muchas cosas. Yo lo que defino el terror para mí es lo que no se ve. Claro. El terror no te puede dar un monstruo que vos lo ves, te da miedo. Sí. Pero el terror es aquello que desconoces. Sí, lo psicológico, exactamente. Lo que uno desconoce. Claro, la película El Ente, ¿se acuerdan de la película El Ente? Con Bárbara Hershey. Ahí la cosa se pone complicada porque no lo ves nunca y mata y mata. Bueno, eso es la historia. La cuestión es esta. A partir de que esta víctima pasa por las fauces de nuestro tiburón, empieza a abrirse la historia, valga la redundancia, de esta narración, que es cuando empieza a aparecer, es como si fuera el detective que aparece cuando está la primer víctima y están todos los de CSI alrededor, ¿no es cierto? Bueno, acá es algo muy escueto, donde aparecen los restos de esta chica y los descubren, y a partir de ahí no hay mucho que pensar, o sea, o fue hecho a través de alguna embarcación, se fue demasiado hacia adentro, aguas adentro, alguna hélice, una mala historia, blup, y los restos vuelven a la costa. Exactamente. Sí. Yo iba a decir que eso viene un poco más adelante, que esas son las conclusiones a las que llega el alcalde, el jefe de policía, no, los responsables de esta ciudad balnearia, ¿no? Pero antes vemos como en la presentación del personaje de Brody, que es un primer plano de su nuca, y delante de él vemos el mar, o sea, vemos un poco una sensación de mareo, ¿no? Claro, exactamente. Y no se acaba de reflejar, no se acaba de enfocar perfectamente al personaje cuando ya la cámara hace un zoom hacia atrás para ver dónde está el personaje, está en la habitación de matrimonio con su mujer y demás. No nos anticipemos todavía. Vamos a hacerlo cronológico porque la gente se nos pierde. Vamos a hacerlo cronológico. Creía que habías avanzado más de la cuenta, porque ya estabas en la playa. No. Entonces ahí es cuando uno empieza a pensar, bueno, hay dos posibilidades. O fue un accidente, o fue una escuala, una de dos. Claro. Entonces acá la historia se divide en dos partes. En este detective, que en realidad, más que un detective, es el Marshall de la historia, que es un ex policía de Nueva York, Nueva York, años 70 y pico, ¿no? Sí. O sea, complicado era, ¿no? Y el tipo viene a aparecer en un balneario a cuidar a la gente, donde no había aparecido un tiburón. Entonces, de repente, el tipo que está acostumbrado a resolverle problemas chiquitos a los que viven en ese balneario, qué sé yo, de repente los pibes que hacían karate y los pibes le iban partiendo las maderitas de los que vivían ahí. Era una pavadita, y de repente aparece este problema. Exactamente. Yo veo al personaje de Brody en ese sentido, en esta primera parte de la película, como un personaje desubicado, que no está en su salsa, que está fuera de lo que él se da bien, que creo que es la vida de policía en Nueva York. Está hace 6 meses que llegó. Claro, exactamente. Hace poquito. Porque todo el mundo como que le abruma todo. Hay un montón de gente pidiéndole favores, oye, mírame esto, me están destrozando las verjas del jardín. Exacto. O sea, y luego va así como se dice aquí, un toro sin cabeza, ¿sabes? Y él le deriva, al alguacil le va derivando todos los problemas chicos. Exactamente. Claro.
Está fuera de lugar en ese sentido. El personaje. Exacto. Entonces ahí es cuando, bueno, tiene que enfrentarse al primer caso en Claro, serio. claro. El problema es que los intereses que tiene el pueblito van en contra de Claro, su personalidad como policía, porque él se da sí, cuenta sí. de que esto tiene que ver con un tiburón. Mm, Pero claro, los que viven de ese pueblito, o sea, del balneario, viven de la gente que venga al balneario. exactamente. Entonces se le va a complicar los intereses de Claro, uno con los intereses de otro. un conflicto de intereses. Y encima se le viene el 4 de julio. O sea que Sí, vienen de todos lados a todas las islitas que tiene esta península, este lugar que está lleno de balnearios. Entonces vienen con los barcos, vienen de todos lados. Entonces no pueden cerrar sí, las playas. Y él exactamente. sabe que si no las cierran va a ser un complejo problema a futuro. Sí, y eso se añade al problema este que surge de la primera muerte de Christine, de que por primera vez que vemos el personaje de Brody pisar o estar cerca de la playa, se dirige hacia el agua y la cámara le enfoca y pone una cara que la verdad es que de angustia, de duda, o sea, de como de miedo. Y eso es algo que va a definir el personaje durante cierto tiempo de la película, ¿sabes? Total. Y eso le va a hacer caer en una especie de pozo que como no busca ayuda no va a poder salir de ahí. Y luego Exacto. este aspecto se irá viendo Muy en bueno. diferentes partes de la película hasta bien adentrado el final. Coincido con vos, Miguel. Sí, 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 coincido. Porque él no quiere decir hay un tiburón, pero no hay Claro, otra, porque claro, claro. se le viene. Y encima hay otro problema más. Él no vino solo de Nueva York, él vino con su familia, es decir, la Exactamente. mujer y los 2 hijos, familia tipo. Y tampoco quiere mostrar de que tiene una angustia en la casa porque Claro, viene sabiendo de que un tiburón claro. despanzurró a una chica. Sí, Entonces, sí. no quiere meter eso ahí adentro de Claro, la casa. Pero la claro. realidad hace que la mujer lo conoce tanto que él Sí. empieza a desembuchar, empieza a contar, al punto que la mujer, cuando ve a los chicos que están en un barquito en el agua, que Sí. se venga para acá, Claro, le dice. claro, claro. O sea, Claro. él se queda pensando, entonces la aposta es en serio esto, Sí, sí, claro. O ¿no? sea, hay diferentes tidbits, o sea, pequeñas escenas de comedia muy bien Muy traída, buenas. con un humor negro muy bien hilado, muy bien introducido, que la verdad es que, por ejemplo, estaba viendo el libro este de los tiburones, porque ya se había confirmado más o menos, está oficialmente, de Y ve que que lo el come de asesino es abajo, Brody. Claro, abajo exactamente. del casco. Exactamente. Muy bueno. Sí, hay un comentario en plan de, oye, pero déjalo, déjalo. Dice, no, ¿tú has visto lo que está viendo aquí? Y la mujer luego, oye, ya ha oído a vuestro padre, salid del agua ahora Salir mismo. del agua. Y eso es gracioso. Y más situaciones así que se dan, pues la verdad es que lo hace. Dan profundidad al personaje y hacen que el espectador, pues yo que sé, empatice o se ría, ¿no? Exacto. Dentro de destensando un poco la tensión Claro, que supone la es trama. un lugar que está ocurriendo un asesinato, entonces no Claro, hay lugar exactamente. para, no hay espacio para la comedia. Pero los tipos Sí, que sí, saben hacer esto, claro, claro. Sí, la sí, logran, ¿no es cierto? sí, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, era obvio que iba a seguir pasando, que por más que el alcalde le diga, mira, fue un accidente, no nos jodas el negocio, ¿viste? Sí, sí, Yo te entiendo que puede haber sido un tiburón, pero se nos viene el 4 de julio, no te pongas en sí, contra. Bueno, claro, cuestión es que viene el 4 de julio, el tiburón aparece en una escena que es sí, formidable, también sí, sí, ahí, mostrando con algunos elementos muy hitchcockianos, sí, con movimientos de cámara, la dirección de mirada, es muy sí, particular la dirección de sí, mirada del Marshall, porque antes de sentarse en la claro, reposera, el tipo claro. está mirando. La escena, la escena te presenta principalmente de la madre del chico, al que, bueno, esto no hace falta Alex, Alex Kidner, que exacto. no hace falta que se diga, esto es una reseña con spoiler, un análisis con spoiler, vamos a desgranarlo a tope, así que quien no haya visto la película, pues no sé qué está haciendo aquí viéndolo. Que para el vídeo aquí y vea la Nada, ya película está, y luego se vuelva. ya está, Y todos saben que es spoiler ya sí, sí, esto. claro, claro.
¡Spoiler! Y, No, sí, spoiler. iba a decir que al comienzo de esa escena, antes de ver, de ponerte en la desde el punto subjetivo del jefe Brody, Spielberg te va enseñando diferentes partes de la plata, diferentes personajes. El perro. El perro, la El mujer. perro antes, que no lo encuentra, se llama el perro y no viene el perro. Claro, el perro, la mujer obesa que está flotando en el agua y que está muerta, pero no, ¿sabes? Luego el chico, que es el que va a morir, que lleva unos pantalones, un bañador rojo, que posiblemente eso puede ser. El pañuelo rojo te va anticipando que va a venir el rojo, justamente. Exactamente. Exacto. Está todo muy bien pensado, muy bien rodado, y de alguna u otra forma todo se intercruza para que sienta, ¿cómo decirlo? Inseguridad en ese sentido. Y además el tiburón se corporiza como el elector, o sea, el ejecutor de la elección, porque el tipo pasa por piernas primero para llegar a donde él quiere ir, que es la colchoneta inflable de Alex. Pero el tipo podría haber comido a alguien agarrándolo de abajo así, porque estaban las piernas, ¿viste? Y el tipo pasa en el medio, o sea, te da la sensación de que es el asesino que está eligiendo la víctima. Sí. O sea, corporiza a un animal, lo corporiza como un asesino. ¿Viste? De estas películas de las italianas. Claro. Las del pájaro de las plumas de cristal, ¿no? Suspiria, de Dario Argento. Que el asesino subjetivamente va a buscar la víctima. El animal va y la agarra. Y sin embargo va por el mar de las piernas colgando. Elige a la víctima. Está genial, buenísimo. A partir de ese hecho, se empieza a suceder una cosa muy importante en el pueblo, que ya está definido qué ocurre, entonces tienen que tomar una decisión. Y todo el mundo va a la alcaidía y tratan de, bueno, ya, vamos a cerrarla por unos días, que esto, que lo otro. Y en ese momento aparece un personaje que es muy importante. La presentación del el Capitán Quint, ¿no? Claro, es muy importante en ese sentido cómo está introducido el personaje, porque vemos que es un plano más o menos general, ¿no? De la habitación en la que están todos. Con discusión. Con mucha discusión, y de repente hay alguien que ha arañado la pizarra, está arrastrando las uñas en la pizarra. Está pasando la tiza. Claro. Pasito. Y la gente se está apartando, y lo primero que vemos es en la mano y un dibujo de un tiburón con una persona entre sus fauces, ¿no? Y eso, y que está... y él comiendo. Ha dibujado eso, pues... Claro, eso él está comiendo, y él ya sabemos cuál es el triste futuro que le depara, ¿sabes? O sea, está todo muy bien pensado. Es como ¿sabes? Que él se está poniendo tus credenciales. Sí. Pone las credenciales. Spielberg te lo está diciendo ya desde un primer momento. Te está diciendo muchas cosas desde un primer momento y no te estás dando cuenta hasta que no acabas de ver la película. Él te va contando... Exacto, porque él en la película te va contando su mini película. O sea, te está contando dentro de un film cómo él te va a llevar al tiburón. Entonces te aparece el cazador, o sea, te apareció el detective. Ahora te aparece el cazador, supuestamente. Claro. El problema es que el cazador pide un poco más de lo que se está ofreciendo y digamos, de recompensa. Entonces el cazador es como que queda a un costado. Además tiene, hablando de costados, él tiene un costado muy irascible. Es decir, todo el mundo me conoce, sabe cómo soy. Muy rudo. Muy rudo. No es una persona muy amable, muy afable, no tiene mucha empatía, medio secón. Hay referencia al Capitán Ahab de Moby Dick, por supuesto. Exacto, y al Capitán Haddock de Tintín. Sí, pero ese capitán yo le veo un poco más infantil. Mucho más rudo. Pero el Capitán Haddock tenía sus cosas también, ¿eh? Y ojo que Spielberg después lo pone en la historia de Tintín, ¿se acuerdan? Él produce la película de Peter Jackson, Las aventuras de Tintín. Sí. Y ahí también pone a ese capitán. Bueno, pero la cuestión es que el capitán es el que manda en el barco. Entonces, el tipo no solamente es irascible, sino que es el que manda, es el que pone la voz de mando. Cuestión es que, bueno, como la alcaldía no tiene el dinero como para pagarle a este cazador, bueno, ofrece la recompensa y se vienen de todos lados del país todo tipo de amateurs
potenciales cazadores de semejante bestia que Sí, está ahí en sí, el sí. medio del agua. Entonces, en el medio de toda esta historia aparece el tercer Claro, personaje, que es el sí, oceanógrafo, o sí, sea, el científico. Tenemos el claro, detective, el cazador claro. y el oceanógrafo. Sí. El héroe y supuestamente los dos sabios de este viaje del héroe que emprende el personaje de Brody. Exacto, ¿no? Mm. Estamos hablando de Brody es Roy Scheider, Roy Scheider, el Richard Dreyfuss capitán y Robert Shaw. es Robert Shaw y Mm. Richard Dreyfuss, que es un genio siempre en las Sí. películas, Me recuerda mucho a hace Spielberg. Encuentros cercanos del tercer tipo, hizo Sí, sí. varias. Sí, 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 tal sí. cual. Me recuerda, físicamente la cara me recuerda mucho a Spielberg, no sé por qué. Y tiene, y sobre todo en ese Sí, momento que era muy joven. claro, claro, Sí, 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 exactamente. sí, sí, sí. Eran todos pibes en ese momento. Sí, sí. Todos se conocían. Mm. Eran de la guardia, digamos. Claro, la vieja guardia. Entonces, bueno, vuelve el tiburón a aparecer Sí, y además el oceanógrafo descubre que hay muchos vestigios de que hay un tiburón, sí, encuentra un colmillo debajo sí, de un lugar que había atacado, sí. pero lo pierde. Sí. Yo quería Contalo. Dale, sí, sí, puntualizar sí, sí, dale. un momento, Sí, porque resulta que después de ofrecer la recompensa, vienen todos los cazadores de tiburones de todas partes del país a buscarlo y se encuentran a uno, que es a un cazador, tiburón, claro. un tiburón tigre. Y vemos que Brody está súper feliz, viendo súper aliviado, súper despojado de toda duda de que ese tiburón debe ser el tiburón que ha Imagínate el matado. alcalde, Claro, el alcalde viene todos después chochos. súper contento tras haber sido lanzado el tiburón, pero el otro... eh, Contemos, eh, contemos bien la escena. Están en un muelle, sí, llegan sí, todos contentos y lo cuelgan al tiburón, viste, como... claro, Y todo como el un mundo lazo, sacando así. fotos y qué sé Claro, yo. exactamente. Exacto. Pero el otro, el personaje de Richard Dreyfuss, Matt Hopper, el oceanógrafo, no está nada convencido de que Por el tamaño de la mordida. claro, exactamente. No da, no da. Eh, claro, y ya de nuevo hablan de nuevo el alcalde, el jefe de policía y el oceanógrafo. Este tiburón no ha podido hacer. Si queréis lo abrimos y vemos si están dentro los restos Escena del chaval. espectacular. O sea, es que más no se puede decir de ahí. Y ahí de nuevo le vuelve a cambiar el semblante al jefe Brody y vemos que hay un peligro todavía ahí fuera. Sí, otra cosa que estabas hablando recién del tema de cuando lo abren al tiburón, ¿no? Sí, sí, Esa escena es, para los que están aprendiendo a hacer cine, es una maravilla, porque sí, no te muestra nada, pero el sonido exactamente. te está contando que está sacando Sí, sí. de la panza del tiburón hasta una Sí, chapa de un es auto. muy, es muy explícito, Muy bueno. pero implícito, ¿sabes? Porque solo lo oímos, solo vemos cómo escarba las entrañas. Y luego nos hemos pasado la escena esta cuando están la escena inmediatamente anterior a esta, es cuando están en su casa, está la mujer, el La padre, presentación del oceanógrafo. la presentación del oceanógrafo en sociedad, donde, oye, me voy a quedar aquí, vamos a hacer algo al respecto. Y es muy curioso cómo ahí refleja Spielberg la relación paterno-filial entre padre e hijo, Expláyate. Exacto, exacto, exacto. claro, en ese Exacto. sentido, vemos cómo pinta a Brody como un hombre, un adulto, que tiene cierta componente de niñez todavía en él, ¿sabes? Cómo juega con su hijo, o sea, todo eso lo vemos perfectamente también en la película de Indiana Jones, El Templo Maldito, cuando están hablando Indiana Jones, Tapón, Willy el pueblo de Indio, y vemos cómo Tapón con Indy y el hijo de Brody con Brody imitan los mismos gestos y demás. Y es una cosa curiosa, ¿sabes? Cómo trata Spielberg el tema este paterno-filial. Y es algo que NT en ET, en muchísimas es películas, muy claro. claro, porque Spielberg ya lo ha dicho muchísimas ocasiones de que creció en una estructura familiar un poco desestructurada. Sus padres estaban divorciados y en ese momento, pues, de alguna que otra forma,
ese sentido, le marcó. Para Excelente. bien o para mal. Y todo eso está reflejado perfectamente a lo largo de su filmografía en cualquier película que lo veas. Ve al protagonista, o un protagonista con cierta característica paternofilial, pero que falla, ¿sabes? Que no es del todo positivo hasta cierto punto de la película. A lo mejor luego cambia, pero pero al principio no siempre es positivo. Fíjate en La Guerra de los Mundos, Tom Cruise. Claro, sí. Claro, Padres separados, el padre se claro, ocupa de los hijos y les salva la vida a los hijos, claro, porque él claro, termina claro, siendo el que les salva la vida a todos. Él. claro, o sea, Todo es se va que uniendo. pasa en Duel, que también tiene familia el hombre este, o sea, al principio, después de la película. Pasa en esta película, en Tiburón. Pasa en Indiana Jones y la última cruzada Con el padre, con el padre, Sean Connery, con Sean Connery, en paz descanse. en paz descanse. Y también pasa en El Imperio del Sol, también pasa. Es eso. O sea, hay Es un conflicto impresionante. paterno-filial a lo largo de la filmografía de este director que hay mucho que aquí se ve muy claro. ¿Sabes lo que pasa, Miguel? Yo creo que cuando hablamos de un conflicto, estamos hablando de lo más interesante que tiene una narración. Cuando no Por hay un supuesto. conflicto, se embola todo, no tiene sentido. Sí, claro. Él pone los conflictos en sus películas, independientemente de quién sea el guionista, porque él sabe dónde tocar de ese conflicto. Sí, claro. Es el Porque lo director. hace en ET, lo hace en Indiana Jones, lo hace en El Imperio del Sol, incluso lo hace, por ejemplo, en El Color Púrpura. También. Cuando tira hacia atrás, sí. ¿de dónde vienen? Claro. El que cuidaba la casita, claro. la mujer que se revela claro. al... O incluso Jurassic Park. En Jurassic Park, exacto. Vemos como al principio de la película, voy a hablar brevemente de esto. Sí, dale. El doctor Alan Grant, vemos que es un hombre muy descreído, un paleontólogo que ve que ya se va a quedar sin trabajo porque todos los nuevos acontecimientos y demás. Y vemos que una de las primeras frases que dice es que no quiere tener hijos, ¿sabes? Y al final acaba empanizando con los chicos que acaban apareciendo en la película y acaba preocupándose por eso, salvándoles la vida y actuando como una figura paterna que en ese momento no está ahí. O sea, es muy... Que además los chicos de Jurassic Park no tienen padre. Claro. Sí, están bajo la tutela del abuelo. Claro. O sea, te muestra que durante la película él termina siendo el padre. Claro, exactamente. O sea, es una cosa muy loca que tiene Spielberg con los padres y los hijos. Es fabuloso. Es para analizarlo mucho eso. Porque es como un patrón que repite. Y fíjate vos, ahora que me estás contando, que ese patrón evoluciona en el cine de Spielberg. Vos fíjate que una cosa es en Tiburón, con la familia formada, después en Encuentros Cercanos, también con la familia que se desintegra la familia en el momento que aparece la acción. También ocurre lo mismo en Minority Report, con Tom Cruise, que también pierde a su hijo. Siempre está el hijo y el padre. Es como que él entienda que ese conflicto es el que realmente es el leitmotiv de Spielberg, no los efectos especiales. Es el de su vida. Exacto. Exactamente. Es algo intrínseco, innato, casi innato. Nace casi con él, en un hogar desestructurado, ¿no? Y eso la ha influido muchísimo a la hora de hacer películas. Totalmente. Yo creo que Spielberg tiene ese detalle que es el vínculo materno, paterno, los hijos, es muy fuerte y está muy bien hecho. El tema es el siguiente. El tiburón sabe que lo van a... Lo sabe. Pero el tema es cómo llegar a cazarlo. Entonces, el capitán finalmente es abordado por la necesidad que tiene el pueblo. Entonces, el alcalde pone la tarasca y le ponen el dinero a este hombre, y este hombre con el oceanógrafo y Marcus y Brody, son los tres que se van a la mar. Pero hay un problema acá. ¿Cuál es? Sí, un momento, pero es que antes también ha pasado el tercer asesinato en lo que va de película, ¿no? Sí.
cuando después del asesinato de Alex Kintner, Sí. ven que van a seguir con las festividades de julio y ven que tienen que hacer algo en la playa. Tenemos un seguimiento bastante de guardia costera, de Sí. incluso gente que se muestra voluntaria para participar en el sentido Exacto. de la protección de las playas y demás. Y vemos ahí que ahora es cuando la película toma un punto de inflexión y en particular el personaje del jefe Brody. En ese sentido, también tenemos una escena en la que se salva por un pelo, se salva por un pelito. Exactamente. Hay algo muy interesante aquí y es que vemos como Spielberg intuye el ataque de un tiburón, pero en ningún momento utiliza la banda sonora que va intrínseco al ataque. Exacto. Porque las dos veces que hemos visto el tiburón atacar siempre ha ido con la banda sonora original de John Williams. De John Williams. Súper icónica. Pero en este momento insinúa, pero no, y acaban siendo unos chavalillos. Es más, y además, cuando el hijo de él está Claro. en la bahía, porque Sí. no quería que vaya a la playa, el tiburón se manda a la bahía, Claro. ataca a una persona, pero le pasa por Sí. al lado al hijo. Sí. Como diciendo, claro. Como con ética, ¿no? Está Claro. bien, comí, Sí. me voy. Sí. Una cosa Pero muy loca. sí, es algo que quería, me parece muy curioso y muy bien llevado a cabo. Es que no rompe las reglas del juego que establece desde el principio uno. El ataque del tiburón siempre va unida al tema este instrumental de John Williams, Exacto. Jaws, el tema principal. Y en el momento en el que insinúa el ataque de un tiburón, que al final acaba resultando en una broma pesada de unos niños con una letra de cartón, es que es súper genial, ¿sabes? Porque igualmente te toma por sorpresa, pero no hace trampa en lo que propone, ¿sabes? Exacto. Y es algo muy a tener en cuenta. Y bueno, en ese sentido, ya vemos que es el tercer muerto en lo que va en 2 semanas, creo que era. Si me puedes confirmar que eran 2 semanas, porque no recuerdo, pero está bien, no importa. Dale, sí. Pues vemos ahí que casi que el tiburón, como tú bien has dicho antes, se desvía en el momento tras haberse comido al otro bañista. Y vemos que cómo van sacando, cómo Brody va, y la mujer y todo el mundo va a la carrera para salvar a los chicos del estuario, de la hondonada esa con agua en la que están todos. Y vemos cómo el otro ha perdido la pierna, ¿no? Se ve. O sea, lo sacan y vemos que ha perdido la pierna. Y vemos cómo Spielberg graba, cómo lo cogen sin que se vean las piernas, ¿sabes? Hasta que la cámara se mueve un poco y se aparta de toda la gente y vemos que tiene las 2 piernas, ¿no? Y ese momento es el punto de inflexión de la película en el que el héroe acude a la llamada, ¿no? O sea, aquí hay ya algo que hacer. Han atacado a mi familia. Hay que ponerse en marcha. Y ahí es cuando el personaje, el héroe de esta película, hace frente a sus miedos, como buenamente puede, y es cuando llegamos a hablar cuando llegan a hablar con el Capitán Quint y pagarle lo que necesita. Exacto. Lo que pide. Y una cosa que acá creo que tenemos que charlarlo esto. Brody se muestra siempre como muy temeroso al agua. Sí. Ojo con este detalle. Yo claro. acá tuve un punto de discordancia con Miguel. Escuchen esto. Sí. El tipo no sabe nadar, le tiene miedo al agua, con lo cual imagínense, el agua más abajo un tiburón que estuvo cerca de tu hijo. Sí. ¿Ok? Bueno, con todo ese bagaje, el tipo decide subirse a un barquito que es así chiquitito, ¿sí? Con 2 personas más en el medio de todo un mar gigante donde hay una bestia que está esperando, ¿no? Entonces, Miguel tiene la teoría de que como él representa la ley y además está tocado por lo que le pasó al hijo, él está obligado a subirse a ese barco. Claro. Bueno, yo tengo otra teoría. Es la que queremos charlarla, ¿no? Sí. Mi teoría es, una persona que le tiene miedo al agua, no va al agua. No va al agua.
Si una persona sube a un crucero, bueno, es otro tema, porque un crucero le puede tener miedo al agua, pero ¿no? Ahora, un barquito así, con dos tipos que la tienen re clara con el tema del agua, los tiburones, y vos sos el único que no querés saber ni tocarle al agua, y te vas a meter con estos dos a buscar un tiburón, yo no la creo. Yo creo que tendría que haber ido un grupo de embarcaciones para darle más sentido al coraje de él, porque si no queda demasiado héroe. Es que de eso va la película. Y en definitiva, al final es el que mata al tiburón. Claro. Ese es el punto. Es que de eso va la película. La película va de cómo el personaje empieza de una manera y acaba como acaba. O sea, hay un arco de transformación tremendo a partir de ese momento. Hay un arco de formación, es verdad. Pero yo lo que digo es que, digamos, no es que lo hizo mal Spielberg, no estoy diciendo eso, ¿ok? Estoy diciendo que quizás tendría que haber sido para hacerle entender al público que con todo, aunque sea una transformación, el tipo tenía que tener un poco más de soporte para poder ir a cazar ese tiburón. Entonces tendrían que haber ido 3 o 4 embarcaciones, no una en el medio de la nada. Pero bueno, es una historia de aventuras. Claro, exactamente. ¿Entiendes? Tienes que entrar dentro de la ficción que te propone el relato. Hay un poco de ficción. Yo pensé más en una cosa más realista. Yo fui más al realismo. Sí. Claro, exactamente. Pero Spielberg nos da un cachetazo a Spielberg y nos dice, escuchá porque eso que te estoy dando es bueno. Entonces está bien, la dejamos pasar. Cuestión es que van a la mar y hay un problema. El capitán quiere mostrarse como que sabe más, como que es más, no con Brody, sino con Hopper, con el oceanógrafo. Y el oceanógrafo tiene una onda muy rebelde. Él hace morisquetas, porque el tipo le dice, subí acá, anda acá, no sabes hacer esto, no sabes hacer otro. O sea, trata de denostarlo todo el tiempo. Sí. En verdad, durante el rodaje, hay mucha gente hay mucha gente del staff o crew de la película que decía que Richard Dreyfuss y Robert Shaw no se daban nada bien, ¿sabes? Y eso ayudó bastante a la personificación, ¿no? de esa relación tan tirante, ¿no? Entre uno y otro. Tal cual. Mal. Claro. Y además, cuando están en el barco, uno no solamente empieza a ver todos los preparativos, lo que están haciendo para poder cazar al tiburón y demás, sino que, o sea, arrojando, por ejemplo, al agua todo lo que las carnadas, ¿no? Pero además, lo que estamos viendo es que se alejan cada vez más de la costa, con lo cual uno se va dando cuenta de que el teatro de operaciones se hace cada vez más chiquito, y ahí se va a dirimir la historia. Está el asesino con los 3 personajes. Los héroes, sí. Hay que ver quién es el héroe, ese es el que define Spielberg. Claro. Ahora, una cosa que me pareció muy buena, en la medida que va apareciendo el tiburón, se mantiene el patrón de ir mostrándolo, primero por la aleta, después por el costado. En un momento dado los personajes ven toda la extensión, y yo creo que en ese momento el espectador cae que este es un tiburón de aquello, que no es un tiburoncito. O sea, la misma atención y sorpresa que tienen los 3 personajes que lo ven en el agua, así, es la misma que tenemos nosotros, porque nunca lo vimos al tiburón. Eso es cierto. Entonces, es una tensión compartida con el personaje. Es muy interesante lo que logra. También quería comentar una cosa, y es que en la hora de hay un momento antes en la película, cuando ya se ofrece la recompensa, y hay una escena de dos pescadores o cazadores de tiburón en el muelle, ¿no? Que están tratando de cazarlo y tal. Y es muy inteligente Spielberg cómo posiciona el tiburón con elementos del entorno, del propio escenario donde se desarrolla la escena. Te muestra la fuerza que tiene. Exactamente. O sea, la fuerza que tiene te muestra. Se enganchan un trozo de carne a una bota, a una argola que está pegada está rodeada a uno de los postes del muelle, y vemos cómo el tiburón va
sin mostrártelo en ningún momento, vemos cómo arranca parte de ese mismo muelle tirando de él, ¿sabes? Y vemos ahí cómo... Y además el tiburón está cerca. Claro, exactamente. Y no le vemos, No lo pero ves. sabemos que está ahí. Y eso exactamente, por eso, y eso lo comento porque en esta escena en alta mar vemos como del todo, hasta cierto momento no lo enseña. Sino que Un recurre a... poquito. Claro, un poquito, no entero, no me pongo la totalidad del tiburón. No, es Claro, fantástico, es fantástico. pero es que utiliza de nuevo Spielberg este recurso de lanzar arpones atados a los barriles estos, que son muy pesados, de estos amarillos, ¿no? Y vemos cómo va siguiendo, ¿no? Sí, se hunde. El ritmo de... Claro, Sí, se van hundiendo. Y eso es el mismo recurso, pero en alta mar ya, ¿sabes? Y En alta mar. me parece genial. O sea, Sí. escapó. Y además, ¿sabes lo que estaba pensando también? Que a diferencia de E.T., por ejemplo, en E.T. te muestra enseguida quién es E.T. Claro, sí. Pero ¿por qué te lo muestra enseguida? Pero porque no es amigable. Exactamente. Porque necesita que entienda y que vaya comprendiendo durante la estadía en la Tierra cómo a través del niño se va a ir entendiendo con el resto de las demás personas que va interactuando, con la hermanita, ¿entendés? Y a través de los ojos de Elliot, del pibe, él empieza a ver dónde está. Entonces vos tenés que ver a toda la osamenta, lo tenés que ver. Exactamente, Spielberg... En cambio el tiburón no, porque no tiene interacción. Claro. Spielberg como en Duel oculta ciertos personajes por su componente negativo dentro de la historia, ¿no? Totalmente. Por sus características enemistosas, digamos, no amistosas, sino como si fuera una afición de enemigo. Exactamente. De monstruo, de bestia. Exacto. Por eso no lo enseña, y también porque es mucho más efectista que el espectador no lo vea de momento, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Y además una cosa, una vez que hay 3 momentos que quedan claros ahora, ¿no? Sí. Uno que es cuando, que me parece una maravilla, es cuando se encuentran, que en un momento dado el espectador necesita descanso. Sí. O sea, ya vio el tiburón, ya vio la tensión que hay. Sí. Los 3 personajes también precisan un descanso. Claro. Entonces, ¿qué hace Spielberg? Te pone en pausa el tiburón. Claro. Viene la noche, ellos entran en el interior de ese barquito y con alcohol, con palabras groseras y a través de una competencia, si se quiere, a ver quién fue más afectado por mordidas de tiburón, entre el oceanógrafo y el capitán, empiezan a entenderse entre ellos. Sí, en ese momento también Brody se levanta un poco la camisa para fijarse en la cicatriz de la operación de apendicitis y dice, mejor no lo enseño esto. Esa es otra de las perlas. Él no puede concursar en ese momento. Claro. Pero Spielberg te muestra que tiene la cicatriz, está genial. Otra muestra de humor, sí. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Cuando los 3 están en coincidencia, el capitán cuenta el por qué odia a los tiburones, a través de una narración muy interesante, donde el tipo cuenta que se salvó por los pelos. Muy dramáticas. En la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces... Claro, o sea, él era parte de la tripulación del submarino, creo, que entregó la bomba atómica que se desplegó en Hiroshima. Y creo que aquí hay un poco de ajuste de cuentas, ¿sabes? Entre lo que pasa al final de la película con este personaje. ¿No? Claro, porque él se había salvado de ese ataque. Habían quedado 33 tipos de, 300, 400. Sí. Y él en el fondo sabía que se salvó. Claro. Pero él sabía que tendría que haber muerto ahí. Él lo dice. Claro. Y no sé cómo estoy vivo, le dice. Claro, exactamente. Y es algo totalmente... El ajuste de cuenta, total. El ajuste de cuenta. Estuviste bárbaro. Sí, perfecto. Porque en la medida de que los 3 personajes comulgan en la misma idea, o sea, vamos a cazar al tiburón, aparece el tiburón y empieza a destrozar el barco. Sí. Porque se mete por debajo. Y no lo vemos. No lo ves, y vos ves que se sacude el barco. Pero estás viendo que
algo está pasando, o sea... Y el barco empieza se está quebrando. Empieza a ladearse, empieza a hacer agua. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Viste? Se viene el día y el tipo se está viniendo. Entonces aparece la idea cinematográfica a través Claro. de el oceanógrafo. Dice, bueno, yo tengo una jaula especial. Sí, Me meto bajo el agua, lo espero, y con un arponcito especial, track, lo duermo y zafamos. Nos llevamos el tiburón y listo. No, le quería matar, de hecho, con nitrato de... Yo no sé si lo quería matar. Yo creo que sí. La vi anoche y creo que le quieren matar con ello. No, ¿sabes por qué no? Porque Spielberg tiene una característica en sus películas. ¿Sí? Ningún personaje da muerte a un animal. Fíjate en Jurassic Park. Pero nunca un tipo mata a un dinosaurio. Sí, nunca. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso te lo tengo que decir. Quizás el oceanógrafo pero estamos viendo que aquí está mostrando que dudó en matarlo o no. Pero aquí estamos viendo que es un... O nos siembra la duda a nosotros. Que no es un animal, es un monstruo que ha matado personas, ¿sabes? Exacto. Y cuando hablamos de Jurassic Park, estamos hablando de que el hombre va a importunar a una serie de seres vivos en su hábitat natural. Exacto. ¿Sabes? Y hay una diferencia ahí, yo creo, sinceramente. Sí, total. Que nos lo diga la gente en los comentarios, en qué sentido estamos Totalmente. de acuerdo o no. Es que los dinosaurios en Jurassic Park sucumben por acción de otro dinosaurio, no por acción del sujeto. Claro. O sea, el hombre no incide exactamente. en su Se están defendiendo. Exacto. Se están defendiendo. Exacto. Se defienden por territorio, comida, lo que fuere, ¿no? Como un animal. Pero nunca el sujeto asume el rol del asesino de la especie. Claro, exactamente. Sino que su propia especie es la que acaba con la especie. Claro. O sea, es un mensaje... Son dos cosas distintas. Yo creo que lo mata. Yo quiero que... ¿Vos vas con que el tipo va a matarlo? Por supuesto. Ok. O sea, van a cazarlo, o sea. Dale. Bienvenido sea. Vamos. El tema es que el tiburón es bicho. Se encuentra que pasa por un lado distinto, le hace caer ahí en el medio del agua, que está guardado el tipo con su escafandra, con su aparato, qué sé yo, y es tremendo. le cae y el tiburón empieza a atacar la jaula. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué momento? Cuando ataca la jaula, él en un momento se esconde en el lecho marino y se queda ahí esperando. Claro, sí. Claro, se queda esperando que el barco está así, está en medio en el agua, y el tiburón está con cuchillo y tenedor. Sí. Esperando que salga. ¿Viste? Se está atando la... Sí. ¿No? Ya tiene pañuelito, preparadito para el postre final. Claro. Bueno, entonces ahí se da el ajuste de cuenta. Claro, exactamente. El capitán muere en su barco, como tiene que ser, tiene que ir así, ¿no? El capitán muere con las fauces, que es tremenda esa escena. Es tremenda, un poco... del tiburón. Y el policía se transforma en el héroe, porque es el último que queda, y no tiene otra. Entonces ahí tiene que enfrentar el agua, tiene que enfrentar el tiburón, ahí tiene que salir, o sea, tiene que mostrar sus credenciales. Hasta ahora las mostró. Sí. Tenía que mostrarlas. Hay algo que te tengo que comentar ahí, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, y es que vemos aquí que de cierta manera estos dos personajes de Richard Dreyfuss como Matt Hopper y el de Robert Shaw como Quint son de alguna manera el tipo de erudito, ¿no?, que vemos en la típica historia de héroes que son los que les aconsejan más o menos que al final el héroe acaba haciendo frente a la adversidad con ayuda de algún recurso que estos le facilitan, ¿no? Sí, con un recurso que ninguno de los dos le dio. No, con dos recursos, en este sentido, que son de ellos dos. En este sentido, la bombona de oxígeno, por ejemplo, que tiene que ver con el oceanógrafo. Con el oceanógrafo. Exacto. Y el rifle y el fusil, que es del capitán. Es del capitán. O sea, acaba con la vida del tiburón finalmente, gracias a esa... Exacto, con el espíritu de combate de ambos.
Claro, exactamente. Exactamente, muy bueno, muy bueno, muy Sí, sí. buena, muy buena imagen esa. Sí, sí. Entonces, bueno, el tiburón finalmente muere y el oceanógrafo va a la superficie y Sí. dice, bueno, ahora que vi que estaba todo bien, estoy acá. Claro, pues. Entonces, los dos terminan, es una escena muy interesante, como Sí, sí. terminaliza la película, que vuelven a la costa Sí, sí, ya se estaban con acercando. pedazos de madera y con los Sí, sí. tanques que habían quedado amarillos, Claro. quedan como una balsa y se van pataleando con todos los pájaros alrededor, Sí, sí. en una mañana. O sea, parece como Sí. que el happy end total, Claro, ¿no es totalmente, cierto? Es vamos. el happy Sí, end perfecto y se van perdiendo hacia claro. la costa, ¿no? Claro, saltan los créditos, ¿eh? Ahí hay muchos juegos de fotografía, y habría que también hablar del diseñador de producción, de Joe Sí. Wallace, que es el que hizo muchas cosas con Spielberg, Encuentros Cercanos, pero acá hice el tiburón. Acá es el que Sí, arma el tiburón. En No Solo Movies claro. tienen ahí Por las supuesto. fotos, cosas que hicimos Que vayan a nosotros visitarlo. y demás. Exactamente. Bueno, con esto, digamos, podemos cerrar lo que es la Sí, sí. historia en sí. Yo Ahora, quería sí, comentar una dale, cosa, y sí, era, sí, y era el perfecto equilibrio que esta película, de género, que tiene esta película, entre drama, porque sí, sobre todo reflejado en el sí, drama sí, que sufre el totalmente. protagonista, esa transformación que sufre, Sí, 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 sí. el terror, o el suspense con O el tinte de terror, suspenso, el suspense relacionado con el tiburón, y luego la aventura, ¿no? Que se ve a partir de la segunda mitad de la película, a partir de minuto, la hora 5 minutos, a partir de ahí se convierte sí, prácticamente en una aventura. el ritmo Sí, musical es distinto. sí, exactamente. Tonto, 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 tiene otro tipo de ritmo. Exactamente, Sí, 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 exactamente. sí, 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 Es sí, lo, sí. es lo que lo identifica. Y es algo que está súper bien equilibrado y me fascinó, porque la vi anoche de nuevo para hacer La este viste especial. Y para sí, sacar sí, datos, claro. claro. Y yo te quiero agregar una cosa. Además, yo quiero agregar la, la, la magia que le pone Spielberg a la relación humana. Sí, Cómo agarra a los personajes. Mira, algo muy sí. parecido en otro orden lo hace Woody Allen. Es un tipo que entiende cómo agarrar personajes y cómo hacerlos interactuar con el entorno. No Claro. solamente formar parte, Sí, porque sí, al hacerlos interactuar, modifica el entorno. claro. Y eso es lo interesante que tiene Spielberg. Sí, Ese arco que vos hablabas del sí, personaje que hablamos entre el miedo y no el miedo, ¿no? Esa transformación que tiene que hacer en ese arco el personaje entre el detective y el héroe, ¿no es cierto? sí. Se ve a través de una cuestión humana. Bueno, familiar prácticamente, o sea, primaria. Totalmente. Es Quiere, familiar, es quiere familiar. salvaguardar el bienestar de la familia. Y te repito una cosa, te muestra caracteres del asesino, que aparte no Sí, es un asesino, porque el claro. tipo, el tiburón es un animal y Sí, no sabe que mata porque es un mal tipo, sí, porque es un mal claro. bicho. Claro, pero la película nos pone Lo pone como un asesino. lo pone como un asesino, Es exactamente. genial. Nosotros nos ponen en la piel del espectador que está viendo Total, unos sucesos horribles, ¿sabes? totalmente. Que un tiburón, un monstruo, una bestia, está haciendo una devastación tremenda entre los habitantes de una Totalmente. zona, ¿sabes? Y lo quiere pintar como tal. Por Total. eso creo que es negativo, el tiburón es negativo, no se le ve desde ese momento, de esa manera en la que tiene que comer porque es lo único que sabe hacer. Ya lo dijo el personaje de Matt Hopper. Ese tiburón solo sabe comer y nadar, ¿sabes? Y hacer tiburoncitos. Claro, exactamente, Sí, 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 es lo que dice él. sí. Bueno, vamos a hacer dos momentos finales. El primero, queremos decir que, bueno, Miguel forma parte Sí, de un emprendimiento muy bonito que se llama La Gran sí, Pantalla. Ahí exactamente. tienen la arroba El en Twitter, pantalla el Twitter. y el Twitter, obviamente. Y yo estoy con nosolomovies.com, Sí, que con él específicamente estoy armando lo que es, en este caso estamos armando lo que es el canal de YouTube, que es el que estamos en este claro, momento todos, ¿no? sí, Bueno, primeramente les queremos agradecer por haber estado acá.
por habernos soportado, porque hay que soportarnos, es verdad, somos muy distintos, pero la verdad que el cine nos amalgama. Y queremos decir que estaba pensando en esto, Miguel. Spielberg necesita siempre un héroe, además de transformarlo en un arco. Entonces, no por casualidad elegimos que la próxima que vamos a hacer, que ya está gestándose, se va a llamar El Camino del Héroe, que es ni más ni menos que la historia de Indiana Jones a través del tiempo. Exactamente. Es decir, en vez de contar película por película, vamos a contar la historia de Indiana Jones, desde que es un niño hasta que muere, porque no solamente pasa por las manos de Spielberg, sino también por las manos de Lucas, a través de los juegos, y a través de cuando hace el joven Indiana Jones. Entonces hay toda una historia que vamos a desgranar y a contar, que se va a llamar El Camino del Héroe, que va a ser la próxima que vamos a hacer. Ya está tipeándose, y de a poco vamos a ir desgranándola. Genial. Les agradecemos muchísimo por haber estado, esperamos sus comentarios. También quería decir una cosa, es que en el momento en el que este vídeo se suba, pues en mi cuenta de Twitter, que ya lo tenéis ahí, @maperezc94, os voy a subir yo mi reseña personal en un hilo de 5 tweets hablando de esta película, de Tiburón, para quien quiera verla, y la pondremos en la descripción para quien quiera leernos o lo que sea. Exacto, vamos a poner, por un lado, la descripción tuya, la descripción de No Solo Movies, y obviamente el vínculo para que vean esto también. Bueno, les agradecemos muchísimo. La verdad que es muy difícil, muy complicado hacer esto, se los puedo garantizar, pero el cine nos puede, gente. Les agradezco mucho, Miguel les agradece, les agradecemos y estaremos muy pronto otra vez con ustedes. Muchas gracias. Por supuesto. Adiós.